Bueno, vamos a empezar la grabación de la evaluación número 1 de materiales de mecánica industrial. Bueno, tenemos nuestra portada, nuestro objetivo, que es resolver los ejercicios planteados, la evaluación usando la clase virtual y investigando los conceptos en Internet, trabajando todo lo que sea gráfica en Excel. Tenemos mi root y usando la siguiente tabla que nos dan para reemplazar los valores que nos dan en los ejercicios. De acuerdo a mi evaluación, yo en clase realicé el ejercicio número 1 y 2. Por eso estoy empezando del ejercicio número 3, el cual dice responda las siguientes dos preguntas incluyendo ilustraciones y o gráficas. Dice, define la deformación plástica y compárela con la deformación elástica, dando también dos ejemplos de cada una. Empezamos con la deformación plástica. Dice, es un modo de deformación en que el material no regresa a su forma original después de retirar la carga aplicada. Esto sucede porque en la deformación plástica el material experimenta cambios termodinámicos irreversibles al adquirir mayor potencia elástica. Por ejemplo, la plastilina, la deformación plástica se produce cuando la carga del peso mayor que el límite elástico y algunos átomos se mueven en una nueva ubicación y nunca vuelven a su posición original. Tenemos el ejemplo que dice que la plastilina es una deformación que se produce cuando la carga o peso es mayor al límite elástico y algunos átomos se mueven en una nueva ubicación, y nunca vuelven a su posición original. Vale decir, ¿cierto? Que si yo estiro la plastilina, nos va a llegar a un límite elástico, va a sobrepasar el límite elástico donde los átomos se van a separar. Entonces, cuando yo si suelto la plastilina, no va a volver a su posición original. Va a quedar, digamos, en la posición ya que cuando dejé de aplicar la fuerza. El ejemplo número 2 dice, al apretar una lata se produce un cambio permanente en su forma, ya que no recupera su forma original cuando se deja de aplicar la fuerza. Es lo mismo, digamos, que si yo pesco una lata de bebida, de lo que sea, y la aprieto, ¿cierto? Voy a aplicar esa fuerza y ya cuando yo la suelte, nunca va a volver a su posición original. A eso se refiere con la deformación plástica. Dice deformación elástica. Es cuando el material es sometido a una fuerza de carga, esfuerzo o tensión. Se produce en una deformación. Si al cesar la fuerza el material vuelve a su dimensión inicial, diremos que experimentó una deformación elástica. ¿Cierto? Aquí tenemos dos ejemplos. Una es un muelle o resorte que si aplicamos una fuerza se deforma, pero si dejamos de aplicar dicha fuerza, este vuelve a su posición original, ¿cierto? Si estiramos el resorte, lo vamos a estirar hasta, no sé, una cierta cantidad de fuerza y lo soltamos, se va a volver a contraer y va a volver a su posición original. Al igual que un elástico. Si estiramos el elástico, ocurre el mismo efecto. A eso se refiere con la deformación plástica y elástica. Digamos que la deformación plástica, los materiales no vuelven a su estado original, en cambio la deformación elástica sí. Dice, en la segunda parte del ejercicio 3, dice, ¿a qué se refiere con los términos materiales adelgazados por corte y engrosados por corte? Presente ejemplo. Dice, la reología del adelgazamiento por cizallamiento es el comportamiento newtoniano de fluidos cuya viscosidad disminuye bajo un esfuerzo cortante. A veces se considera sinónimo de comportamiento pseudoplástico y se suele definir por la exclusión de efectos pendientes del tiempo como tisotropía. Es el comportamiento no newtoniano de los fluidos cuya viscosidad disminuye bajo esfuerzo cortante. A veces se considera sinónimo de comportamiento pseudoplástico y suele definir por la exclusión de efectos como la tisotropía, que era lo mismo más o menos que tenemos arriba. Entonces, tenemos el ejemplo.
Dice, los materiales adelgazados por corte se pueden producir cuando las fuerzas actúan en sentido contrario a los planos continuos del cuerpo, tratando de producir un deslizamiento uno sobre otro, ¿cierto? Quiere decir que si yo, no sé, pongo un bloque y yo aplico una fuerza hacia este lado y una fuerza hacia el lado contrario abajo, esto se va a producir un corte. Entonces se va a producir un adelgazamiento por corte. Tenemos los materiales engrosados por corte. Dice, la dilatación térmica de los materiales es el aumento de volumen generalmente imperceptible. Dice, de un cuerpo durante una elevación de temperatura o presión constante. La dilatación se explica por el aumento de la agitación térmica de las partículas que forman un cuerpo. Quiere decir que si uno calienta un cuerpo o lo eleva de temperatura o de una depresión constante, este va a tender a engrosar el material. Entonces tenemos un ejemplo, dice, la instalación de un remache. La fuerza aplicada a este permite que el material se pueda expandir quedando unido en las ambas piezas. Entonces, como decía, si yo pongo el remache y empiezo a aplicar presión, voy a tener presión y al golpear también va a tener temperatura. Entonces, este material va a aumentar. Entonces, a eso se refiere con el engrosamiento por corte. El ejercicio número 4 dice, tiene la siguiente tabla de ensayo de tensión. Probeta de magnesio, longitud inicial 35,5 milímetros y un diámetro de sección transversal de 13,7 milímetros. Dice, convierta los datos del cambio de longitud a esfuerzo y deformación. Grafique una curva esfuerzo de deformación en un paquete computacional Excel. Calcule el módulo de Young y compárelo con el esperado. Entonces, aquí tenemos todos los datos. Tenemos la longitud que nos dieron, tenemos la carga, hicimos el cálculo de cambio de longitud, el esfuerzo de deformación y el módulo de Young. Lo que sí, acá hay un detalle que nos aparece en milímetros. Longitud inicial milímetros, sección transversal en milímetros. Yo aquí hice el cálculo y lo pasé a pulgadas para poder hacer el gráfico en pulgadas. Entonces, una vez que ya tuve todos los datos, ¿cierto? Realicé mi tabla, hice el cálculo, realicé la curva de esfuerzo y deformación. Me dio acá toda la curva y la deformación. Entonces después hice el cálculo del módulo de Young, que dice que en conclusión tenemos nuestra curva de esfuerzo, la deformación sería la siguiente, 24,49 gigapascal. Esto tomé los datos de acá, del punto número 3, que era este de aquí. El cuarto valor, tomé esos cuartos valores para calcular el módulo de Young. Entonces, tenemos nuestra fórmula, reemplacé los datos, que era el valor tomado, menos el primer valor, dividido por el mismo valor, ¿cierto? Menos 0. Entonces me dio el resultado en kilo PSI y yo lo hice una conversión y lo convertí a gigapascal. Y ese fue el resultado, 24,49 gigapascal. Dice el ejercicio número 5. La siguiente información se obtuvo a partir de una serie de pruebas de impacto de Sharpie, llevadas a cabo sobre 3 materiales. Dice, la probeta de 3 tipos de hierros colados dúctiles, cada uno con su contenido de silicio, con su contenido distinto de silicio. Dice, grafique la información dada en el paquete computacional Excel, determine la temperatura de transición de cada uno y cuál material usaría con una temperatura de 25 grados Celsius. Acá tenemos los datos que nos dieron, que el material era el hierro, que era hierro colado dúctil. Hierro colado dúctil con un 2,55% de silicio, 2,85% de silicio, el 3,25% y el 3,63% de silicio. Estos fueron los datos entregados. Entonces eso lo pasamos a una planilla Excel y hicimos el cálculo, ¿cierto?
del promedio de energía de transición y la temperatura de transición, ¿cierto? Acá sacamos el promedio y tenemos los valores de arriba. Después nos fuimos al tema del gráfico. Hicimos la gráfica, entonces nos da que a las 2,55 grados, ¿cierto? Ya tenemos nuestra energía de tensión en el primer valor, con el 2,55 por ciento de silicio nos dio 10,75, con el 2,85 nos dio 9,25, la energía en el 3,259 y acá en el 3,63 no nos varió mucho, igual nos dio 9. Entonces eso lo llevamos acá, hicimos los gráficos, ¿cierto? Teníamos el 10,75, tenemos el 10,75, 9,25 y los otros los dio 9 en ambos. Nos dio 9 aquí y 9 acá. Lo que sí nos varió fue el tema de la temperatura. Entonces, el que tiene 2,55 de silicio nos dio que se puede trabajar a mucho menos temperatura comparado con el 3,63. Eso quiere decir que nuestro hierro colado dúctil, digamos, más apropiado para trabajar es a 2,55% de silicio. ¿Por qué? Porque acá, si nos fijamos en la curva, podemos absorber más energía. Entonces quiere decir que va a ser mejor para trabajar y lo podemos trabajar a menor temperatura. Si nuestra temperatura de prueba son 25 grados, que más o menos está por acá. Entonces quiere decir que yo a los 18, a los 18 grados ya voy a empezar a poder, va a ser más dúctil. Entonces puedo trabajar, digamos, de mayor manera a menor temperatura, antes de llegar a nuestra temperatura de trabajo. No así los demás. Si bien es cierto, este también está cerca de nuestra temperatura de trabajo, pero si nos fijamos acá, es más rígido. Entonces cada vez que nosotros queramos hacer una prueba de ductibilidad, este va a ser menos dúctil que este. Por eso yo pienso que el apropiado es el 2,55% de silicio. Y acá el último a 3,63 ya estamos muy alejados, quiere decir que tenemos que sobrepasar la temperatura de prueba, que son los 25 grados, para poder eh, trabajar con este material al 3,63%. Y acá tenemos entonces nuestra conclusión, que el hierro más adecuado para trabajar a 25 grados Celsius por tener una temperatura de transición más lejana y puede absorber más energía es el que tiene el 2,55% de silicio. Entonces tenemos unos par de recomendaciones que dice que para realizar este tipo de trabajo se puede recomendar el uso de Excel para trabajar la gráfica, el cálculo de datos, resolver preguntas planteadas. Se pueden descargar distintos libros de internet de resistencia de materiales y propiedades mecánicas. Con eso finalizamos la grabación de la evaluación número 1 de materiales de mecánica industrial.